Iniciamos una grabación más de este podcast Sarcasmo Jurídico. Hoy tenemos el honor y la compañía de dos nuevos juristas. Empezaremos desde la derecha, el licenciado Adrián Morales, quien tiene una trayectoria jurídica en el Estado. No vamos a decir trayectorias, pero evidentemente es un experto jurídico dentro de los órganos jurisdiccionales en el Estado y en el tema de adolescentes. Posteriormente tenemos al licenciado Siqueiros, un experto en temas de hidrocarburo, y no vamos a decir su trayectoria dentro de una empresa. Obviamente, perdón por haber empezado al revés, la licenciada Blanca Asensio, ya la tenemos conocida por muchos lados, y una gran amiga de hace muchísimos años. Mi querido hermano y amigo, licenciado Ángel Castellanos, como siempre acompañándonos desde el inicio. Licenciado Omar Benítez, no puede hacer falta, todos expertos jurídicos, y atrás de las cámaras, evidentemente, mi amigo Misael. Hoy creo que es un tema relevante desde mi óptica y yo creo que espero que haya un poco más de debate, porque en temas jurídicos vamos a analizar algo, un tema de valoración probatoria de las videograbaciones que se exhiben en una audiencia. ¿Cuál es el tema aquí a tratar? Evidentemente en el estado, por lo menos en el estado de Chihuahua, existen las famosas centinelas, las cuales ahí graban los videos por todas las calles. Aparte tenemos las videograbaciones de cámaras de seguridad de cada casa, de cada negocio, y por si fuera poco, pues evidentemente tenemos teléfonos celulares y todos los teléfonos graban. ¿Qué es lo que estamos pasando aquí? No digo que no deba ser juzgada una persona por las conductas o los delitos que cometen, básicamente, pero evidentemente lo que siempre hemos evidenciado es que si la detención fue mal, si no hubo motivos para la detención, si en realidad no fue todo lo que le encontraron y le sembraron algo, si hubo tortura dentro de esto, pues la única manera que vamos a demostrar que hubo una violación a derechos humanos son los videos. ¿Cuándo se puede exhibir un video? Pues tenemos dos momentos, desde la audiencia inicial en un etapa de juicio oral. Pero vamos a descartar, desde mi óptica, todas estas videograbaciones, empezando por las centinelas. Las cámaras de seguridad que tienen los estados pues son cámaras de seguridad interna. De seguridad interna, a mí me ha tocado como defensor público que de 10 cámaras que pido las videograbaciones, las 10 cámaras me las graban porque dicen que no funciona. Nos vamos al tema de las cámaras de seguridad que tienen las casas y no faltó que en la detención llegó el policía y arrancó las cámaras. Se metió a las casas y se llevaron el DVR y le dijeron a las personas de las casas, oye, si tú vas y declaras, al ratito regreso por ti, ¿eh? Y entonces ya no tenemos ni cámaras de los centinelas, ni las cámaras de la casa. Tenemos las cámaras de los celulares. Bueno, hay uno que otro cuerpo de seguridad pública que les quita los celulares, les borra las cámaras, simplemente los rompen y ya no hay evidencia. El miedo que tienen es a lo que voy. Y luego, aquella persona que sí tuvo una cámara allá, o en una cuarta casa, quinta casa, o el que sí sacó el teléfono, de repente tiene algo, el miedo de mostrar o de otorgar la videograbación para que en verdad se esclarezca un hecho. Y es que, ¿sabes qué? Tengo miedo que me manden traer a un testigo y decir que a mí me consta esa declaración. Digamos que ya de todo este 100% tenemos solamente un 15% de las personas que en verdad aportan videograbaciones donde a lo mejor sí se ve nítidamente una detención o bien medio borrosa, pero partiremos de una premisa. En el sistema penal no podemos analizar una prueba de manera singular. Tiene que venir con testimoniales, tiene que venir para que no se estudie de manera individual una sola prueba que nosotros mostremos en el proceso penal. Pero bueno, por lo menos me ha tocado aquí en Ciudad Juárez, no aquí, me ha tocado en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde el criterio de cada libro, de cada juzgador, y aquí el licenciado Adrián no me va a dejar mentir, cada juez tiene un libro. Y el problema es que el Código Nacional establece libre valoración probatoria. Es decir, cada juez va a tener su valoración. Y entonces hay jueces que aunque el video se vea muy malo, pueden analizar las declaraciones de testigos y diga, bueno, mira, el video no es muy claro, pero lo puedo correlacionar con aquella persona que dijo que llevaba una playera amarilla. Pero lo puedo correlacionar con la niña que dice que a su papá lo sacaron de la casa. Y entonces hacen un análisis conjunto de las pruebas. Pero hay jueces
no voy a decir los nombres, y pues, evidentemente porque tengo convivencia diaria con estos jueces, hay jueces que dicen, ¿saben qué? Yo para que pueda valorar, necesito que me exhibas los metadatos, la huella hash, saber cuándo se grabó, que me traigas un perito, y bueno, aquí entra un dilema. En el tema de libre valoración probatoria muy personal, es decir, oye, no se puede comparar el punto de prueba de un ministerio público, de una fiscalía, con el de un particular. Digo, la fiscalía tiene toda una maquinaria atrás, tiene peritos, tiene personas que pueden extraer información, y al igual una persona que lo tuvieron con droga, con arma, pues digamos que es un promedio estándar de una familia normal. Yo conozco empresas que cobran desde 80,000 pesos para extraer una información, y entonces un juez que venga a exigirte, oye, mira, el video, hijo, se ve claro, pero puede que haya sido manejado por la inteligencia artificial. Entonces necesito un experto. Y como no lo tengo, pues no le doy validez. Entonces aquí yo entro en un parámetro. Oye, espérate, el Ministerio Público no se opuso. El Ministerio Público está de acuerdo que ese video existe. Bueno, si hay duda, pues el testigo fue protestado bajo verdad, que venga él, que el Ministerio Público lo investigue y que diga, ¿sabes qué? Mintió ante usted y que le inicie una carpeta de investigación. No. Pero si de entrada el propio juzgador te está diciendo, no creo que sea cierto ese video, entonces ¿dónde vamos a parar, no? Entonces, el tema aquí del fondo es, ¿debe de existir una reglamentación en una libre valoración probatoria? Es decir, un juzgador te debe de exigir que un video que se está proyectando se lo publiques con un video, o sea, con un dictamen, que se exponga la fecha, que se vea el fotograma de cada imagen fotográfica, o eso es correspondencia del Ministerio Público. ¿Tú que lleves la contra? No, es que no es que lleve la contra. Yo soy de la opinión que hay que analizar el estándar de la prueba. O sea, primero que nada, en vinculación al proceso, pues es un antecedente. En la etapa de investigación, pues es un dato. En la etapa de juicio oral ya es prueba. Entonces yo sí creo que para la etapa de juicio oral sí se tiene que investigar y sí se tiene que sacar ahora sí que el metadato, o sea, autentificar el video, no para la vinculación al proceso, porque en la vinculación al proceso no es prueba y al Ministerio Público le pasan todo. Bueno, o sea, nosotros como defensores, ¿por qué no nos van a pasar un video que nos proporcionaron de un celular? ¿O por qué no nos van a pasar una videograbación de una caseta, de un algo? Si efectivamente uno solicita las cámaras de video de PQ o en primera, no llegan dentro del término. Eso es uno, como defensa. En segunda, nunca graban, nomás graban cuando le conviene al gobierno. Eso se lo digo yo. Por experiencia propia. Nunca graban. Entonces, pero si tú consigues un video en la etapa de vinculación al proceso, ¿por qué no te lo van a tomar en consideración si no traes todo este análisis con expertos, etcétera? Pero sí corroborado con algún otro medio de prueba, ¿verdad? O sea, así como dice usted, algún testigo que diga, no, pues traía una playera amarilla, azul, etcétera. O sea, ahí sí creo que no se necesitaría todo esto, pero para la etapa de juicio sí, porque la tecnología avanza y así como actualmente tenemos el acceso a los teléfonos, la mayoría de las personas grabar, o sea, ya casi todo, yo a mí mis clientes me dicen, oiga, pues ¿cómo le hago para que no me siembren? ¿O cómo le hago para que no? Le digo, pues grabe, que no me siembren, no cometas delitos. No, es que pues realmente, o sea, ahorita el acceso a las videograbaciones pues es más fácil, entonces evita muchos abusos de autoridad. Entonces, pero a veces también esa tecnología pues es modificada, o sea, nadie le dice a uno que un video no esté cortado, alterado, modificado, la IA, o sea, avanza a pasos agigantados y llegar a un juicio sin autentificar un video pues puede ser muy riesgoso. En lo que no estoy de acuerdo es que si el video nos marca toda la historia, o sea, y si se ve evidentemente o la participación de la persona o la inocencia de la persona, no estoy de acuerdo que los jueces por un formalismo te puedan condenar a muchos años o te puedan absolver siendo culpable. Esa también es otra parte, sobre todo con los jueces actuales que están. Bueno, pero yo creo que nada más es en la etapa inicial, o sea, la propia legislación dice, tienen libertad probatoria. En etapa inicial,
el juez lo único que debe comprobar es la licitud en la obtención de ese video. Justo eso. Ya lo demás, Sí. ya tendrás la investigación Claro, complementaria claro. y ya lo podrás robustecer, porque Claro. obviamente, como decía la Licencia, obviamente ya en la siguiente etapa tienes que comprobar que efectivamente ese video existe, ¿no? Pero pues lamentablemente los jueces, pues como tú lo comentaste, pues tienen su libro. Y por otro lado, pues tenemos los ministerios públicos que no tienen su libro, pero tienen una instrucción de superiores. Entonces, no hay deber de lealtad ni del Ministerio Público y Que tampoco hay debería que debería de ser, porque al Ministerio Público, y hay que ser realistas, Sí. todos los litigantes lo sabemos, nada de que principio de presunción de inocencia. Tú Claro. llegas al Ministerio Público y te la atacan y es culpable. Y te dicen tus jefes, este vato no lo puedes dejar ir aunque sea inocente. Y luego, por otro lado, tienes el propio script que tienen los jueces, que no tienen libertad probatoria, sino más bien tienen libertad de criterio, ¿no? No, pues ni libertad probatoria, porque con las nuevas elecciones están más sujetos a condenar a las personas. Y voy a poner un claro ejemplo, muy breve, y perdón, mi hermano. O sea, iba a iniciar un juicio oral el jueves, y con eso iba yo a empezar a platicar. Y obviamente, bueno, si iba a diferir, la persona se encuentra detenida por transporte de indocumentados, y se iba a diferir el juicio. Cuando expone el Ministerio Público, no voy a decir los nombres, pero saludos. Cuando expone el Ministerio Público, le dice a su señoría que, mire, no pude traer las pruebas, discúlpenme, en verdad, denme una oportunidad, los voy a mandar a traer, se lo prometo. Hablan con el de atención a víctimas y dice, no, voy a hablar directamente al consulado y lo vamos a localizar. Y es que son 48 víctimas de Guatemala, de salvadoreños, y yo me opuse al diferimiento y la juez dice, no es procedente y vamos a aperturar el juicio oral. Y dice el juez, dice el Ministerio Público, reconsidérelo. En verdad, lo pido y está grabado. Y se lo encargo al señor Enciso Benítez, que ya se fue, por cierto. Se enseñó el señor Benítez, dice el MP, oiga, por favor, reconsidérelo. O sea, vamos a perder el asunto, la fiscalía. Oiga, cabrón, a mí qué chingados, o sea, ¿sí me explico? Dije, el auto de apertura del juicio oral se tardó hace un año y ahorita le vienen a suplicar que revalore, pues le dijo que no, y apertura el juicio, y en cuando empieza a dictar los hechos, dice el fiscal, denme unos segundos, voy a hacer una llamada. Regresando, corte, eso duró 3 horas. 3 minutos después, regresando, le voy a dar la oportunidad a que me planteen el recurso de revocación, y se difiere la audiencia. Digo, oye, cabrón. Entonces dices, oye, espérate, o sea, ya no nomás es el Ministerio Público, el juez está bajando por miedo a que, ¿qué va a decir la ciudadanía? Entonces, yo lo que quiero que visualicemos es de que los juzgadores no entienden, o sea, no entienden que la gente que se defiende a veces no tiene el recurso económico para poder entregar todo. Entonces, exigirle a alguien lo imposible económicamente hablando, digo, han de decir, si los detuvieron con droga, pues tienen para pagar lo que sea. No, o sea, el tema aquí es ser humano y decir, ¿sabes qué? Pues tú la regaste y aunque me toques el corazón, pues va a ser, perdón, amigo. No. Justo era algo de lo que iba a comentar, ¿verdad? La cuestión de lo que exponía aquí el Eliseo Benítez y lo que comentaba la licenciada Blanca, en el sentido de que finalmente pues son diferentes etapas, y lo que platicamos antes de empezar con esta charla fuera de cámaras, en el sentido que también atendemos a los criterios de cada uno de los juzgadores, ¿verdad? Cada uno tiene diferentes criterios y maneras de aplicar lo que ellos consideren que sea pertinente al caso concreto, porque recordarás, cuando nos tocó estar del lado, ahora sí que del lado de la fiscalía, tuvimos un asunto pues un asunto, pues no se habla relevante, porque eran casi 8, bueno, no recuerdo, pero una cantidad considerable, en este caso de 8 kilos de heroína era. De heroína. Y finalmente ese asunto nos exhiben primeramente por parte de la defensa un video, pero ese video he de reconocer que aquí muy hábilmente el licenciado Terán, cuando tenía esa función precisamente de fiscal, nos tocó llevar esa vinculación a proceso juntos. La verdad es que lo debatió muy bien el video, en el sentido de que no se apreciaba realmente que la persona a la cual se le iba a vincular fuera o no, y que se hubiera detenido en otro lugar distinto a donde ellos. Pero del contexto del video, o sea, es que era una camioneta donde dicen que a la persona, una persona
indígena o de bajos recursos, lo agarran con una maleta fuera de la central camionera. Y entonces el video se ve cómo alguien pasa dentro de una camioneta grabando a la persona, no a uno. Tienen hincado como 8 o 9 personas afuera de la central camionera. El problema es que el video, como estaba atrás de un polarizado, pues no de bueno, se veía entre azul, verde, rojo, de todos colores, pero se veía claramente cómo tenían a todos ahí hincados en la central camionera. Más córtale el video, ¿no? El de en vivo. Y ya para que tengan ganas de ver el video que se proyecte. Entonces, se proyecta cómo se ve ese video así grabando claramente. Y digo, oiga, espérese, pues de ese video se duda de su nitidez, ¿sí me explico? O sea, porque el video fue grabado en la noche. Ya, ese fue el contexto del video. Lo que pasa es que es a lo que iba. Que finalmente ese video realmente se logra desvirtuar porque efectivamente ellos lo que argumentaban es que la detención que se había puesto en el informe policial homologado no había sido donde ellos decían, ¿sí me explico? Donde los elementos apresores decían que había sido la detención. Entonces ellos nos decían, no, es que no nos detuvieron, como dice el informe policial homologado, los detuvieron en la central camionera y por eso es que nos exhiben, pero no se alcanza a apreciar la persona que es la que traía ni la maleta, la droga, no se alcanza a apreciar de una forma nítida, ¿verdad? Entonces se logra desvirtuar ese video, pero con lo que sí no pudimos, y es lo que muchas veces decimos, bueno, ¿de qué forma te ayudo, compadre? Es de que los elementos apresores toman afuera de las instalaciones, no voy a decir qué policía era ni qué elementos apresores eran, pero municipal y en la sierra. No, pero afuera de sus instalaciones toman una fotografía donde esta persona está con la heroína asegurada, la maleta, y está esposada, y toman la foto, pero ¿qué creen? Se ve un solazo al fondo, pero un solazo que se aprecia, y eso sale en un periódico precisamente. Entonces ellos presentan la defensa, el periódico donde se ve esa fotografía, y donde se ve que efectivamente como si fuera el mediodía. ¿Y qué es lo que ponen los elementos apresores? Que fue la detención, que la detención fue en la noche. Entonces, con eso nos logran, no lo vinculan al proceso. Ese es el criterio que determinó el juez de control en ese momento, y no lo vincularon al proceso por esa cuestión. ¿Qué opinas? El señor juez del Foro Común, díganos. Tanta cosa. Déjenme, les digo que... Primero agradecerles el que me hayan integrado, estoy muy contento que me hayan integrado, el ambiente está muy, muy, muy ameno. Muchas gracias. Lo otro es, efectivamente hablamos de que, por ejemplo, los jueces, cada quien tiene su librito, ¿no? Ese librito del que hablamos es la capacidad y el conocimiento que tiene cada uno de ellos. Entonces, normalmente se procuraba, antes, ahora ya no, que estas personas que les tocaba juzgar estuvieran en esa frontera del conocimiento, ¿no? De cómo andamos. A lo largo de la historia se ha hecho esto siempre. Entonces, pero hemos ido avanzando. Y ya hay procesos, sistemas, y conforme el que resulta juzgador tiene conocimiento de esto, pues se pone mejor el partido. Supongamos que es un partido o un referee de box. Si no tiene conocimiento, pues va a ser. Pero si sí tiene conocimiento y puede dirigir y está en la frontera del conocimiento, esto se va a poner bueno. Normalmente, bueno, yo he escuchado hasta jueces que de repente dicen así como, no, yo sé que él es. Y luego, caray. O sea, ya de entrada andamos mal porque estás hablando de verdad. Entonces, yo me imagino, ¿no? Cuando los escucho hablar, digo, y el método de ellos ha de ser así como que la bola de cristal, y luego ¿no? sienten caliente y luego dicen, no, y habrá algunos que a lo mejor así resuelven, ¿no? De acuerdo a sus capacidades. Pues es que la mayoría de los jueces en la vinculación casi que... Sí. Como aquí, Siente la energía eléctrica, ¿no? Por aquí voy, esta es la vibración. Entonces, cada quien resuelve de acuerdo a su capacidad y a sus conocimientos. Hay método. Al final de cuentas, de eso se trata. Si te justificas tú con el método, lo más padre es de que al final de cuentas tú tienes que decir por qué. Y en ese análisis se ve hasta dónde llegó tu conocimiento, tu razonabilidad, y se puede atacar. Con videos. Yo tengo muy buenas experiencias con videos, hasta unas chuscas que ahí les comento después. Pero, por ejemplo, al final de cuentas, los videos
yo coincido con la licenciada Asensio. Normalmente, un particular es muy, muy difícil que obtenga videos. Muy, muy difícil que los presente. Es cierto, es cierto. Parece que para el ciudadano común y corriente el Estado no le funciona. No funcionan las cámaras, no funcionan los agentes, no funcionan GPS, porque es muy fácil. O sea, toda la tecnología, todo el avance tecnológico que hay, parece que para el ciudadano no existe. ¿Y dónde dejamos la igualdad Y el procesal? Estado tiene todo este bagaje y para ellos siempre está a disposición y para ellos siempre en el momento oportuno sí funciona. Sí. Sin embargo, para el ciudadano no. Como juez entonces va tu conocimiento y luego tu ética. Entonces, ya de entrada la cuestión es difícil. Vamos a ponerle ética a esto. Bueno, es lo que comentaba usted, o sea, el problema es la ética que de repente entra en consentimiento en determinados delitos, ¿no? O sea, soy mujer o soy hombre, me voy a inclinar para acá porque mi ética me permite. Oye, pero el video es claro, sí, pero yo como, con todo respeto, bueno, como hombre, sé que están siendo marginados los hombres, yo como mujer feminista. O el sesgo mental que tú tienes, ¿no? Al final de cuentas, a veces, no sé, si en alguna ocasión sufriste un abuso de autoridad, pues a lo mejor te metiste en esto para ser más garantista, ¿no? Y a lo mejor si tienes alma de MP, pues a lo mejor quieres acabar con los delincuentes. Nuestro sesgo influye. Y ahí es donde se pone interesante, porque al final de cuentas tienes que resolver y tienes que resolver con tus capacidades. Lo otro es, si las partes traen capacidad, bueno, pues te van a ir orientando. Si no traen capacidad, pues Dios nos libre a ver qué pasa. Dice Sequeiros, ¿cómo ve? La verdad que muy agradecido por la invitación, estoy sorprendido, estoy con expertos en la materia y me gusta ver que tenemos un juez, una persona que fue juez, fiscales, defensores públicos, entonces es interesante ver los puntos Defensores de vista. empresarios. En mi caso particular, que bueno, que no tengo la experiencia que tienen ustedes, pero bueno, yo analizando todo lo que comentan, yo me pongo en la posición del juez. Ahora, sabemos que en nuestro sistema jurídico tenemos 3 tipos de sistemas para valoración de pruebas: la tasada, la libre y la mixta, que es la que... No, pero ya actualmente ya la tasada ya fue quitada. Sí, ya esto es la mixta en México, ¿no? O sea, la los libre, jueces- libre valoración a como ellos quieran. Ok, bueno, pero En sí, materia penal se dice que se puede probar cualquier cosa por cualquier medio. ok, Siempre que no entonces... sea lícito. Bueno, aquí yo parto de una tesis que a mí me llama la atención, me imagino y quisiera que la comentaran. ¿Han escuchado ustedes de la tesis del fruto del árbol envenenado? Entonces, a mí me parece muy interesante, pues, que el juez, por ejemplo, a veces, pasando por la legitimidad de la prueba o de la eficiencia, a veces, con tal de demostrar un hecho, pasamos por alto la garantía o que se cumplió con el debido proceso. Entonces, yo creo que el juez está obligado, independientemente de que con ese medio de prueba se acredite un hecho, que cumpla con los principios constitucionales de legalidad. O sea, pruebas prohibidas no pueden ser ofrecidas. De ahí la tesis del árbol del fruto prohibido. O sea, si el proceso fue mal, aunque de la prueba se acredite algo, no debe de ser valorada, ¿no? Bueno, el tema ahí, salió apenas una acción de inconstitucionalidad, la 49 de 2025, salió hace como 3 días. Justamente un día siguiente me tocó una detención, una orden de aprehensión. El chiste del parte informativo decía, a ver, yo vi a un hombre y una mujer discutiendo y le decían, tú hija de lata, súbete al carro. Y la mujer le contestaba, mira, tú cabrón, tú también. Y se subieron al carro. Y entonces los policías llegan y dicen, como hay faltas administrativas y por alterar el orden público, vamos a detenerlos. Y entonces fundamentan un artículo del Pacto de Policía y Buen Gobierno y proceden a detenerlos. Y entonces los detienen, bueno, ni siquiera avanzaron. Se bajan y dicen, ¿saben qué? Estaban escandalizando. Y en base a este artículo, los vamos a llevar ante el juez cívico. Bájense. Y entonces dicen que abren la puerta y en cuanto abren la puerta, los vidrios polarizados, abren la puerta y se observa, como siempre, en el portavasos, las cachas que al parecer era un vehículo. Y ahí cierro, paréntesis. Entonces, cuando me toca analizar esa orden de aprehensión cumplimentada, justamente me acuerdo de esa acción de inconstitucionalidad recién salida. Digo, oiga, espérese, ya se pronunció la Suprema Corte en esta acción, allá en Oaxaca, donde dice que esas alteraciones del orden público son muy subjetivas por los policías. Y entonces allá en Oaxaca la declaró nula ese reglamento administrativo. Digo, entonces,
yo le pido que aplique un control difuso, como lo quiera analizar, digo, y desatienda el reglamento de aquí de Juárez. Y entonces, si ya no había motivos para detenerlos, ahí voy lo del fruto del árbol envenenado. Si esa detención ya no había motivos para detenerlos, evidentemente no tenían por qué bajarlos. Y si no tenían motivos para bajarlos, evidentemente nunca iban a descubrir esa famosa cacha que se vio en el portavasos. Y entonces, en el fruto del árbol envenenado hay excluyentes o excepciones, hay descubrimiento inevitable y bla, 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 bla. Pero evidentemente aquí, si estás echando abajo la primera detención, pues pronúnciate. Y era como que, mira, yo lo vi que era como que se iba a sobreseer porque eran hechos del 2018. Entonces era un tema de portación de armas de fuego sin licencia que en su momento era suspendible. Yo creo que la juez dijo, ay, mira, de todas maneras, si cumple va a ser un sobreseimiento y va a ser sentencia absolutoria. No va a entrar al estudio, ¿saben qué? Simplemente había motivos, los bajaron, vieron el arma y había motivos, el descubrimiento inevitable. Oye, espérate, pero analiza el inicio. O sea, ¿sí me explico? Entonces, ese es el tema también de los videos. O sea, a ver, ¿se recabó lícitamente? Oye, no me exijas una cadena de custodia. Pues me lo dieron. En verdad, ese video demuestra que fue horas antes de la detención. Yo tengo duda. Entonces, ese es un tema que se debe de empezar a analizar. O sea, el libro de evaluación probatoria acarrea que un juez tenga su propio librito y cada quien lo valore de manera libre. Obviamente hay metodología que cada juez lo va a tomar en su tema, ¿no? Y dice un juez que a veces que deben de estudiar la psicología del testimonio y que bla, bla, bla. Y dice un juez, hay una literatura europea que utiliza la jurisprudencia de aquí de México, dice, pero que hasta el momento no hay prueba para descubrir si alguien está mintiendo. Yo no sé si por verle la mirada, si, no, yo les creo. Entonces yo parto de una información. Entonces si alguien me dice que 3 por 3 es 26, yo le debo de creer. Entonces el tema del fruto del árbol envenenado es porque un juez pues tiene miedo de soltar a una persona, ¿sí me explico? O sea, si en verdad lo analizaran de fondo, dirían, el origen viene viciado. O sea, por ejemplo, una orden de cateo. ¿Sabes qué? Hace unos días, un paréntesis, hace unos días, no sé si se acuerdan, nos les tocó el licenciado, un juez de control que ahorita es magistrado en no sé qué estado, el licenciado Sáenz, ¿te acuerdas? Ah, como no, pues Sáenz. Ah, sí. Saludos. Que fue juez federal aquí, ¿no? Sí, bueno, hizo una publicación en su cuenta de Twitter al respecto de esa jurisprudencia que salió de esa tesis. Y está muy, muy padre. Está larga, pero está muy padre. Le mando un saludo porque yo la leí y dije, ya no es pues aquí ni magistrado. Pero bueno, no sé, yo conocí a su papá en Nuevo León. Saludos. Yo, que se ponga celoso aquí, mi amigo, pero saludos al juez. Sí. Yo conocí a su papá en Nuevo León, era juez, creo que el juzgado segundo. Sí. Pero bueno, échale el No, es que bueno, para allá iba, o sea, bueno, yo poniéndome un poco en el plan del juez, ¿verdad? De que sí creo que existe la obligación porque sabemos en un principio ofrecer videos, ofrecer audios, si no estaba con el consentimiento de las partes no tenía valor. Ya se ha ido flexibilizando eso, ya ahora con que cualquiera que lo ofrezca participe en él, creo que lo vale, pero sí creo que debe el juez estar seguro de que no se alteró la autenticidad del video, o sea, darle valor así por el simple hecho de exhibirlo, o como en el caso que estamos analizando de que el notario hizo constar de dónde lo obtuvo y lo exhibió, pues sí, a lo mejor la trazabilidad de dónde lo grabó, pero la autenticidad de que ese video no tiene ninguna alteración no se da. Y yo pienso que a lo mejor el juez tomando en eso, incluso tomó al ver el video, pues que había ciertas discrepancias. Creo que el juez con esa libertad determinó pues que no había los elementos suficientes para darle el valor y por eso determinó pues no concedérselo, ¿verdad? Y creo yo que pues que en cierta forma tiene sustento, ¿no? ¿Cómo ves, pues? Sí, Interesante por lo siguiente, como recordábamos antes, había etapas, ¿no? Hay etapas dentro del proceso. Y también, volviendo a lo de que cada quien resuelve como puede y de acuerdo a las partes también, pues van a la audiencia con sus capacidades, aportar lo que ellos pueden en sus capacidades limitadas o sobrehumanas. Pero el control horizontal lo dan las partes. Un juez resuelve una audiencia y debe de resolver la audiencia que se llevó a cabo. O sea, yo también me tocó jueces de que empezaban a hablar de cosas
que nadie les había pedido, que nadie les había solicitado, pero ellos se aventaban el rol. Entonces, ese control horizontal primero lo tienen las partes. Al momento de exhibir un video, el primer obligado al control es la parte. Lo vas a tachar de falso. De falso. Bueno, vas a poner los argumentos de no se valdría, a lo mejor en una etapa primogénea, el juez de entrada, con el conocimiento que tiene, le pusiera ese tamiz para poder pasar el video, incorporarlo, acreditarlo, y él de su propio, de mutuo propio, le pusiera entonces todas las trabas posibles para acreditar o no el video, cuando ni siquiera la parte ha hecho ese control horizontal. Es que ese es el tema. Yo siempre he dicho, obviamente el sistema penal se rige bajo principios y ya hay reglas más adelante que se pueden analizar. Por un principio básico es el de contradicción entre las partes. Y el artículo 105 del Código Nacional establece quiénes son las partes, pues la víctima, el ofendido, el Ministerio Público, el abogado, pero nunca el juez. O sea, el juez nunca va a ser parte. Entonces, como bien dice el licenciado Adrián, o sea, evidentemente si el Ministerio Público nunca se opuso y yo nunca me opuse, entonces tú, juez, ¿por qué de oficioso dices? Yo digo que el juez es falso, yo digo que el juez es falso, ¿no? Pero yo digo que el video es falso. No, que está resolviendo. Que está resolviendo. O sea, ese es el tema. O sea, si el ministerio no se opuso, ni yo tampoco, o sea, ¿por qué él va a decir, no le creo al video? A mí no me mostró nada. Oye, el que lo debe de objetar en un contradictorio, pues mi contraparte. O sea, pues un paréntesis, porque precisamente por eso me animé a grabar este video. En ese juicio que me difirieron, pedí revisión de medida cautelar. Ya esta persona lleva casi 2 años en prisión preventiva oficiosa porque el Ministerio Público dijo, tengo dudas del domicilio. En la revisión, es la 6ª revisión que le pedí, ya hasta me traje el presidente municipal y todo. Pero dice el MP, no, ya no hay duda de que ese es el domicilio. Y entonces, la juez le negó la libertad. Entonces ya negó y dije, juez, mire, ya más va a ser materia de apelación. O sea, a aquel que le interesó la prisión preventiva justificada fue al MP y ya nos está poniendo y usted me lo está dejando, o sea, por un riesgo procesal, o sea, nada más para evidenciarlo. Y ese es el tema, ¿no? O sea, ¿por qué si es un tema de igualdad, de contradicción, por qué resuelves de manera oficiosa? O sea, es como, oye, un ejemplo, ¿no? Yo creo que eso lo dijo alguna vez el juez Sáenz. O sea, es como si el Canelo se quiere agarrar a chingazos conmigo y de repente el Canelo me tiene miedo y se quita los guantes. Dice, no, yo no me quiero pelear con él. Y el juez dice, no, peleate a fuerzas con él. No, oye, a mí el juez Sáenz una vez me puso la regañada en mi vida en la audiencia, precisamente por eso, porque me dijo, yo soy un juez de control y soy activo y yo tengo derecho a opinar. El Ministerio Público ofertó todo mal. Dile saludos. Y yo le dije, saludos. No, derivado de ese pleitazo, quiero decirle que nos hicimos amigos, pero sí me puso mi regañada, porque yo le dije, oiga, no, pues si este no lo dijo, ¿por qué? ¿Y por qué? Y pero así. en el fuero común dijo, es una práctica muy común, digo, en mi experiencia, sí, federal también. Pues más en el fuero común, siempre el juez le compone la página al Ministerio Público. O sea, hay MPs me ha tocado que no dicen absolutamente nada. Y yo así como que, pues pásese de este lado, señor, y luego se vuelve a sentar allá. O sea, porque, pues es que los operadores del sistema... Pues, se les olvida su rol, ¿no? Se les olvida su rol. Y es evidente que cuando el juez toma parte, pues ya dejó solo el estrado y se bajó a algún lado. Sí. Y ahora sí hay que pedir a ver quién nos ayuda, ¿no? Que alguien venga y ocupe ese lugar. Y ahora quién podrá ayudarnos, ¿no? O sea, bueno, yo le voy a poner un grado de complejidad al tema de los videos. ¿Qué pasa, o ustedes qué piensan al respecto de cuando sí hay videos y cuando sí llegan los videos y se pierden? Bueno, me queda claro que es un tema personal y siempre hemos dicho, ¿no? O sea, yo, por decir, es un tema personal, como bien lo dice usted, pero yo digo, ¿por qué no van a valer algo que sí llegó? Algo que se hizo un análisis, o sea, hay un análisis derivado de esos videos y no me vale el juicio. No, yo tengo un tema pensando a futuro en un juicio, ¿sí me explicó? Hay un tema donde, me queda claro que, no quiénes son mis patrocinados, pero me queda claro que hay unos videos donde se desvirtúa cómo fue la detención. Y me queda claro que esos videos, en su momento, el abogado particular que lo mataron, perdió los videos y todo.
pero fueron evidenciados en una audiencia inicial. Y entonces yo pude verlos, porque pedí los videos y pude ver los que están proyectados. Cuando le digo al Ministerio Público, oye, dame una copia de los videos, ¿cómo lo hacemos? Tráigamelos usted. No, tú los tienes porque a ti te los entregaron. Y entonces, a mí suena, yo siempre he dicho que las defensas son de varias maneras, o para demostrar la inocencia de una persona, o bien para demostrar alguna irregularidad en la obtención de información, o alguna ilicitud probatoria en el proceso, bla, bla, bla. Entonces yo decía, bueno, si los videos no se exhiben y yo no pude ofrecerlos, o no los van a llevar a una audiencia de juicio oral, pues simplemente un tema de como prueba nueva en términos del 390, en audiencia de juicio oral digo, ¿sabes qué? Tráete la audiencia inicial y ahí se van a proyectar. Y en perjuicio de la fiscalía por haberlos perdido. Pero yo como proyecto de análisis. Bueno, pero en tu caso, mira, ¿sabes qué? Tengo los dictámenes y aquí están las fotografías y aquí están, y eso es mi óptica. Ese es en perjuicio, no digo de la fiscalía, es en perjuicio del Estado mexicano que no está cumpliendo con su obligación de demostrar, de esclarecer un hecho. ¿Sí me explico? O sea, es su responsabilidad. Y yo digo, si bien es cierto el sistema penal, un ejemplo, que Chihuahua lleva desde los 2000 y tantos, desde el inicio, 8, y que fueron los pioneros, perdón, o sea, serán pioneros, pero se quedaron atrás, o sea, a nivel federal, la evolución jurídica ha sido diferente en su momento. Sí, pero no podemos generalizar. No, al revés, generalizo, pero no especifico. Hay muy buenos operadores del por eso a lo que voy. O sea, lo tienes que hacer estratégicamente y decir, bueno, a ver. En Tlaxcala ni casos hay. Bueno, sí existe. Tlaxcala existe para empezar. Sí existe Tlaxcala, o sea, es más, Tlaxcala fundó el norte, con las 400 familias. Pero bueno, es un mito. Yo vengo de primera, es una ciudad de primera porque si cambias de segunda lo abandonas. Entonces, bueno, pero ese es el tema. O sea, como no está todavía muy explorado el sistema penal, pues de qué depende de las estrategias. Y evidentemente, no, aquí también. O sea, y si el juez del bienestar o que fueron electos o que tienen miedo porque se van a reelegir y que no quieren soltar a nadie, pues entonces vete a la apelación y si no, vete al amparo. Y toma un caso y siempre... no digo que es un ejemplo, pero el caso... Pues sí, pero mientras tienes privada a la persona de la libertad. O sea, yo estoy de acuerdo contigo, pero ¿por qué tienes que irte hasta la apelación? Y si es si es local, te vas a tener que ir hasta el amparo. ¿Y cuánto tiempo va a pasar el amparo? O sea, 1 o 2 años. Y mientras tu representado va a estar privado de la libertad. Bueno, y viceversa en mi caso. Sí, o sea, a mí me liberan sí, exactamente. Sí, pero en tu caso me queda claro, o sea, es algo tan... Y se justifica en control interno. ¿Me entiendes? O sea, ahí está la denuncia en control interno, pues sí, pero... efectivamente, que la verdad, qué impotencia, ¿verdad? Qué impotencia en tu caso como víctima de que te salgan con que se perdieron los videos. Dices, oye, ¿cómo se va a perder una prueba, un medio de prueba tan importante como son unos videos? No, y luego lo peor, me mostraron los oficios de las corporaciones policíacas en donde ese día no grabaron. O sea, primero se me dijo, tenga, ahí está su oficio, ese día no grabaron. Pero yo vi los videos. La zona era imposible que no hubiera videos. Entonces, yo los vi, yo fui y le dije a cada una de las personas de los fraccionamientos, le dije, resguárdenlos porque van a venir a recabarlos. Yo los solicité por escrito desde el segundo día del evento. Se solicitó cada uno. Yo fui y le tomé fotos a cada una de las cámaras, tanto particulares como del Estado, hasta que tiempo después me presentan un oficio en el que viene que ese día no grabaron. Con el oficio hice todo un show. Después de que me presenté al Palacio, me hablan y me dicen, aquí están los análisis de las cámaras. Y yo dije, entonces, ¿por qué me dicen que no hay cámaras? Es donde partimos del inicio, o sea, hay videos, los desaparecen. Ajá. Los ofreces, no los valoran bien. Oye, tengo los dictámenes, vamos a ver. Y entonces es una impotencia hacia los defensores particulares, hacia las víctimas ofendidas, decir, oye, pues ni modo, ráscate. Y luego tienes un juez que quién sabe cómo valorar, basado en energías, a ver quién valora más. Y entonces dices, oye, espérate tantito, o sea, volvemos al tema, es un tema de valoración en verdad con los actuales jueces. No sé, ni con los anteriores, o sea, porque le exigen reglas para que se los exhibas y a la mera hora dices, oye, bueno, y este video que sí existió y que ahora ya no existe, pero hay dictámenes, ¿cómo los vas a valorar? Y entonces ya veremos hacia dónde va la energía, ¿no? Lee, ¿cómo ven lo de los
ilícito. Entonces, la ilicitud probatoria y los videos. O sea, ellos desaparecieron. Oiga, y es que Porque el fruto del árbol envenenado opera a mi contraparte. así es. No, y eso es una práctica muy común, o sea, me pasa muy seguido que los celulares que se ponen a disposición de repente se extravían y no pasa nada. O sea, No, deja el video. O sea, Yo- lo peor es de que, por ejemplo, pudiera haber responsabilidad administrativa y patrimonial del Estado y de nada te sirve. Sí, O sea, Tanto como ajá. víctima, No, no, pues, claro. No, finalmente, es que le va, no es que no sirva. Yo lo veo así. O sea, hay una ley de responsabilidad del Estado mexicano. El problema es que de repente las víctimas ofendidas dicen, no, yo lo quiero dejar ahí. Pero en teoría el abogado tendría, y perdón, y la expresión, se tendría que chingar hasta el Ministerio Público y la policía que hay eso. Claro, O sea, sí. sí me explico, o sea, no dejarte como que, mira, ya, simplemente no hubo esto, fue absolutorio, fue con el... No, espérate. O sea, aquí está hay un hilo, jálalo. O sea, desde el policía desde el policía que estaba en la bóveda asegurando eso, desde el Ministerio Público que lo tuvo que haber resguardado, desde toda una cadena Claro. que hubo, chíngatelos, y si no, ahí está la responsabilidad del Estado. Fíjate, yo hablaba con una persona, un tema de prescripción. Pero ¿hasta qué punto puedes llegar a la responsabilidad del Estado? A lo que voy. Sí, está muy bonito como lo dices y no te quito razón. Pero en un estado donde es homogéneo todo, ¿hasta dónde puedes llegar a esa responsabilidad? Nunca vas a llegar a esa responsabilidad. Y es una realidad, a menos que ya metas un organismo internacional. Claro, y bueno, se va a ir a esa es que administración. ahí va Pero el tema. ¿cuántos años van a pasar? Bueno, pero vas a tener la justicia que tú pidas. Yo quería tocar precisamente el tema de Salinas Pliego, que Ujú. dice, oye, ya me dio palo todo el Estado mexicano, pues me voy a nivel internacional. Pues ni modo, de ahí salen las sentencias de la Corte Interamericana, del caso algodonero, de muchas cosas donde después de muchos años, ya la verdad es que no lo ves con responsabilidad del Estado, ahora ves en su No economía. por mala Sí, idea, pues, no desafortunadamente. reformaron la ley de amparo por su culpa, Sí, nomás. sí. Por eso a nivel internacional te vas ahí. Sí, creas un precedente, ¿no? Ahí es donde se Sí. crea un Pero precedente. ¿cuántos? Qué pero- bueno. Pero es a lo que voy. Pero finalmente sí entendía parte de lo que comentabas, licenciado, en el sentido de que dices, bueno, se perdieron los videos y les van a iniciar carpeta de investigación, igual y los judicializan el asunto, qué sé yo. Pero finalmente tú como víctima dices, a mí de qué chiflado Ajá, me de sirve. que- ajá, ¿De qué que chiflado se me vacío, sirve? esa Sí me explico No, que no, lo... No. Y al final de cuentas, tuvo éxito esta cuestión ilegal, bla, 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 en ti. Este sentimiento Así no te lo va a es, quitar así nadie. es. Ya Y te después ya dicen la que torre, mal, ¿verdad? ahorita uno- Vas a rogarle a Dios estar vivo cuando llegue la indemnización, pero ese sentimiento Haga de cuenta. y esa impotencia, falta de de la decir- verdad. Se supone a la que que tu tienes estado derecho. estás para Ser garante. para ser garante, efectivamente. Y de repente ellos mismos te pierden Ahora, los videos, algo tan imagínense, importante. Nosotros somos abogados y el tema que traemos ahora, el ciudadano común. De a pie, Común, ajá. de una comunidad indígena que no tiene acceso a un abogado más que a la Defensoría Ajá. Pública. Ey, yo soy muy bueno. Espérame. O sea, hay defensores públicos que No. asumen su rol y asumen la responsabilidad, pero el 90% están superados por las cargas de trabajo Así Así y no es, asumen esa así responsabilidad. es, Entonces, tienes ¿dónde razón. queda la justicia? O sea, Bueno. Pero volvamos a los videos. Ya se me soltó la tele. Bueno, vamos a empezar, yo creo como que a concluir. Ya llevamos unos 37 minutos. Evidentemente los videos son muy relevantes, es un tema que me gustaría explorar, ¿no? ¿Sí me explico? No solamente es el video, porque yo les corrí traslado les di copia de una sentencia de un tribunal colegiado de apelación de Ciudad Juárez, donde decía, oye, es que no estudias el video de manera singular, sino en su conjunto, ¿con qué? Con testimoniales. Porque entramos en problemas. A que ver, sea creíble la versión. yo no sé, oye, pero es la esposa, va a declarar a su favor. Oye, es que es el niño, no, espérate, es niño, no hay psicólogo, no te voy a escuchar. Oye, y entonces, volvemos a lo mismo, a lo mejor te tocamos al juez, pero el tema no es el juez, o sea, el Ministerio Público es el que debe de esclarecer. No quisiera, es que fuiste el Ministerio Público, amigo. Pero el tema también es que ahí la Fiscalía pues, simplemente es el parte informativo y pues yo te voy a condenar. Oye, ahí está el video, tráeme, vamos a ver qué hacemos. O sea, para mí yo sigo diciendo que para esta época, que ya estamos en el 2026, con jueces y ministros, bueno, ministros, que bueno, vamos a ver cómo- ministros, que la verdad es que ya me da pena decir que soy abogado con esas argumentaciones de mercado que se avientan en una sesión de pleno. Entonces, evidentemente, pues ya explorar algo nuevo aquí, pues es decirle a la ciudadania, mira, pues ruégale a Dios que tengas un buen abogado,
ruégale a Dios que te toque un defensor público bueno, que por lo menos esté bien, que no haya corrupción en instituciones y que el juez en verdad no exija que aunque exista el delito, sea en verdad claro y decir, ¿sabes qué? Hubo ilicitud probatoria, hubo violaciones en estas detenciones y pues perdón, que el mismo juez le exija al Ministerio Público pues que cumple, y por eso hay muchos delincuentes fuera, o sea, no quiero decir que no defendamos puros inocentes, pero el problema de la autoridad es eso, y el Estado participa. Viceversa. Mucha ¿Cómo? gente inocente. Adentro, no, Ajá. demasiados, me queda claro. Pero Sí, bueno, o sea, para empezar a concluir, primero las damas. Pues yo sigo en la misma postura. Lo que sí es que. ¿Reglamentaron la valoración probatoria o dejarla libre? No, yo sí preferiría la libertad. Pero creo que en el tema de los videos sí debería. Y en el tema de los videos, en el tema de la inteligencia artificial. Sí debería de haber como que un procesamiento adecuado para decir, sí, cúmplame o sea, con esto. La reglita, así de decir esto, porque una vez me pasó, o sea, incorporé un video y lo primero me dijeron, no, pues cómo vamos a saber si es el chat, ay, voy al morfológico y luego me voy al morfológico y la juez se justifica nada más en, le voy a dar chance porque deriva de lo que ya tiene, ¿va? O sea, ahí voy primero al morfológico y luego me dice, bueno, pero pues es que era un video de los Estados Unidos. No, pues a través de las instancias internacionales. Pues 8 meses tardó en llegar a través de lo que ya le había mostrado yo. Se lo hubiera mostrado al Ministerio Público. Y no, prueba plena y les creo. Entonces sí creo que sí debe de haber como que ciertas reglas, sobre todo en el tema de la tecnología. ¿Por qué? Pues porque sí se puede alterar, sí se puede modificar. No es como si presentaras un testigo, no es como si presentaras un dictamen. Pero ni el testigo lo puedes valorar bien, porque no sabes si te están mintiendo. Todos los policías los pones en un juicio y los sesgos, o sea, ahí ya depende del tribunal. O sea, y al fin y al cabo. Pero supongamos que sea uno justo, ¿verdad? O como el deber ser. El deber ser, ajá. Yo ahí sí no creo que le tengan que poner reglas al juez para decir, al testigo lo tienes que valorar si viene bien vestido, si no viene bien vestido, si viene, o sea, no. Ahí la libertad es la libertad de decisión de un juzgado, pero en el caso de la tecnología sí, porque ni el defensor ni a lo mejor la persona que lo grabó es experto en la grabación, vaya, en cortar, modificar, en qué tal si yo nomás presento el empujón, pero no presento todo lo previo. Pero por eso tienes el Ministerio Público, o sea, al fin y al cabo, tú con las posibilidades del defensor o económicas del imputado y su familia, te van a exhibir algo. Pero estamos hablando de la valoración del juez. Sí, pero si el juez te va a exigir un dictamen para la huella hash, para los fotogramas. Digo, o sea, sí debe haber como esas reglas. Pero ahí está el Ministerio Público. Tú estás bajo protesta de decir verdad en una audiencia. Si el video es falso, que investigue el Ministerio Público y que se lo chingue. Y si presenta un perito de la fiscalía que dice, no, pues no se bueno, por eso digo, yo ahorita estoy defendiendo a unos servidores públicos porque hay unos videos todos raspachos, todos borrados, que lo pasaron por WhatsApp y que ni siquiera sabe cuándo se grabó. Bueno, yo voy a demostrar, fíjate, voy a defender a unos policías para que se vuelva a judicializar el asunto de una persona. Por eso, con reglita de decir, le echas este ingrediente y lo ya sale muy bien. Vale, licenciado. Yo soy de la opinión, sobre todo actualmente, tomando en consideración el sistema que tenemos hoy de jueces, que son de elección popular, que es algo novedoso. No es lo mismo antes con el sistema judicial, donde era por trayectoria, por experiencia, mérito, y sabíamos que el juez pues, ya tenía muchos años de capacitación y de desarrollo. Hoy, desafortunadamente, tenemos jueces de elección popular que a veces lo que más les interesa es mantener su popularidad para su reelección o saben que su tiempo es corto. Entonces, sí creo que se necesitaría una reglamentación para la valoración de las pruebas, porque si se lo dejamos a su libre, pues sabemos que va a estar muy sesgado y van a razonar de una forma que yo creo que lo que le dará más certeza y seguridad jurídica es una reglamentación a la valoración. Licenciado, Adrián. Odio diferir, pero digo, bueno, al final de cuentas, para eso vinimos, ¿no? A expresar nuestras ideas.
Creo que ya existe el sistema, ya existe la manera de llegar a la verdad científica con respecto a los videos, si han sido alterados o no. Yo creo que lo que nos salva, lo que nos debe salvar, o lo que debemos de buscar es el desarrollo ético del rol y la función de cada una de las personas. Y ese desarrollo ético comienza por la preparación. O sea, de entrada, el defensor, si va a agarrar un asunto, tiene que saber mínimo el proceso. Claro. El Ministerio Público, obviamente que tiene un rol que lo desarrolle de manera ética, leal, porque al final de cuentas él tiene también toda la posibilidad de autentificar los videos, más si se lo solicitaron. En el caso, no me empapé de lleno con la sentencia, pero estamos ante unos videos en los que el Ministerio Público refiere, no, son falsos. Y el defensor refiere, bueno, es que yo le pedí que los autentificara. Ese deber de lealtad al que faltó el Ministerio Público, así como el juez resuelve que la prueba que aporta el defensor no cumple los requisitos legales, que tendrá razón, con esa falta del deber de lealtad, el Ministerio Público tampoco está cumpliendo. Y entonces, si no cumple con su deber de lealtad, pues las pruebas tampoco deberían de valer. Pero dice, ese tema que dice es que el Ministerio Público, el defensor se lo pide al Ministerio Público y le dice, no, espérate, tú también tienes las posibilidades Sí. de Lo que no es investigar. cierto, pero por A eso lo mejor, digo, claro que no. esa falta de lealtad, esa falta de ética evidente del Ministerio Público debe traer como consecuencia esa nulidad. Claro. Por Ese eso tema, refiero pues. yo de que al menos difiero con que ya no Gracias. necesitamos reglas. Reglas ya tenemos. Lo que necesitamos es el desarrollo ético de la función. Una preparación Y del rol. adecuada del Sí, juzgador o sea, y del la defensor. preparación primero y lo otro, el desarrollo ético de la función. Oye, yo soy Ministerio Público y al final de cuentas tengo que buscar la verdad, la aproximación a la verdad. Yo soy juez, bueno, lo primero que tengo que hacer es permanecer imparcial. Cuando entendamos nuestro rol y que tengamos ese desarrollo ético de nuestra función, creo que estaríamos mejor que poner reglas y reglas y reglas, porque al final de cuentas siento que eso es lo que nos salvaría. No, Bueno. yo, un paréntesis, sí coincido con lo que dice. Oh, no, que no. No, ¿Qué tal? a lo ¿No que que no? voy, Te no, convenció. no, es que a lo que voy, es que actualmente, porque también coincido mucho con lo que dice, es que los jueces no. No, No, licenciado. o sea, no, No, lo que pasa es que cómo los haces éticos, o sea, Ajá, ese problema, o sea, sí, sí ¿cómo lo lo haces? aplica. No, yo ya aporté mi granito Por de eso. arena. Pero Tampoco eso tengo fácil la de varita argumentar que mágica, ¿no? porque- Ajá, Este va a ser otro programa. O sea, Vale, señor Benítez. No, coincido, me robó las palabras prácticamente al licenciado, yo coincido plenamente con él. Aquí el principal problema siempre va a ser la fiscalía. La fiscalía, mientras no cumpla con ese deber de lealtad, porque finalmente él es titular monopólico de la investigación, él es el que tiene todos los recursos. En el caso de los videos, si se los das para que los autentifique, su obligación es hacerlo, Claro. para que el juez lo pueda hacer con libertad probatoria. y parcial. Y parcial. también. Lamentablemente aquí no hay parcialidad, no son objetivos ni el Ministerio Público y Ni el obviamente ni el juez por lo que le está diciendo el Ministerio Público. Y la defensa pues no tiene los recursos para acceder a comprobar de manera inmediata un video. Entonces, mientras el Ministerio Público es una realidad, no cumpla con su rol, esto no va a funcionar. exacto. Y con eso concluyo. Amigo, Ahora sí, como dicen, por tres, ¿no? ¿algo que manifestar? Lo que ellos dijeron. No, la verdad es que coincido en lo que expusieron, porque finalmente sí debe de existir un deber de lealtad, ¿no? Por parte del Ministerio Público, y también esa preparación, también lo que comentaban por parte del juez, porque finalmente las reglas siento yo que ya están establecidas, la verdad. No hay que moverle mucho, Entonces, y sí es muy cierto, porque pues cuántas veces no llegamos a ver de que se solicita, de que uno ya tiene los videos y como se comentaba, ¿sabes qué me dice el público? Aquí están los videos que me están presentando, te corro traslado precisamente padre, para que tú verifiques y me digas que eso. El Ministerio Público no tendría ningún problema en decir, efectivamente, ¿por qué? Porque yo tengo los medios, cuento con los medios para poder verificar la autenticidad de esos videos, pero desgraciadamente, y es a lo que nos enfrentamos,
no lo hace. Todo Y lo no que- lo hace, ¿por qué? Porque piensa que él como Ministerio Público dice, no, aquí mi deber es de que este sea culpable. ¿Por qué lo voy a ayudar yo? Si me lo pusieron, si sí le encontraron la droga, me lo están poniendo, ¿por qué lo voy a ayudar yo para que darle armas a la defensa? ¿Por qué le voy a ayudar yo a la defensa? No, vámonos. Y finalmente no lo hace pudiéndolo hacer. Entonces, quiere el abreviado. Para llegar al abreviado. Desgraciadamente partimos, ya estamos. A ver, desgraciadamente partimos de la cuestión en que sí, también coincido con los abogados en el sentido de que ese principio de lealtad es fundamental por parte del Ministerio Público y de que debería de ponerse en una situación de que finalmente él investiga, que sea culpable la persona y si por las pruebas, por los datos de pruebas que en ese momento se le aportan, no tiene, ahora sí que para judicializar, por ejemplo, un asunto, no lo haga nada más por estadística, porque muchas veces se hace por estadística. ¿Sabes qué? Hazlo y hay que resolver el juez. A ver qué dice el juez, a ver qué determina el juez, yo te lo Y aviento. aparte investiga con los recursos de los ciudadanos. Así es también. O sea, entonces, Está obligado. todos tenemos derecho a que nos Esclarezca el hecho, bien. esclarezca el hecho, ¿no? Efectivamente. Pues Porque bueno. resulta que lo convierte de inmediato, sigue siendo ciudadano y de inmediato lo convierte en enemigo. Así Y la es. maquinaria del Estado contra él. Así es, ¿no? así es. Bueno, yo siempre he dicho que mi presencia y mi plática dura lo que dura una taza de café. Yo veo todos los vacíos. Es un grato. Agradezco a la nueva compañía. Ah, ya está atrás. Me sonó como canción esa de los vasos Entonces, vacíos, ¿verdad? Yo agradezco a todos, licenciado Adrián, amigos Siqueiros, No, al contrario. licenciado, permiso. Qué gusto. Un placer como siempre, y lo sabes. Gracias. Mi amigo, Hermano. amigo, no duden en darle like, suscribirse, es gratuito, Gratuito. y denos un tema y con todo gusto lo vamos a desarrollar. Lisa, desde atrás de cámaras, muchas gracias. Gracias. Hasta luego, gracias. Ya, bienvenido.